Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Les invito a abrir sus Biblias ahí en la carta de Tito. Hermanos, si me lo puedo bajar un poquito ahí al audio, por favor. Gracias, hermano. Dice así su palabra. Leeremos desde el versículo 1 al versículo 4. Dice su palabra: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Oremos, hermanos. Señor y Padre, tú que habitas, Señor, en medio de las alabanzas de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, tú que estás sentado en el trono, Señor, rodeado de ejércitos que a una cantan tu nombre: Santo, Santo, Santo. El que era, el que es y el que ha de venir, el alfa o el omega, el principio y el fin. Alabado sea tu nombre, Señor, en esta mañana, Señor, porque nos has dado acceso, Señor, por medio del Espíritu Santo, por medio del Evangelio que hemos recibido, por medio del Evangelio que se nos ha sido predicado, de que Cristo murió por nosotros conforme las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y es por ese glorioso Evangelio, Señor, que hoy podemos estar delante de ti, Señor, expuestos a tu palabra, Señor, para ser transformados, Señor, a tu imagen y semejanza, Señor. Padre Santo, estamos expuestos ante tu palabra, Señor, y ante un texto, Señor, de que muy difícil, tú sabes, Señor. Padre Santo, pero tú eres quien habla, Señor, a nuestros corazones, Señor. Y en esta mañana, Señor, te pido que prepares los corazones, Señor, tanto de los maridos cristianos como también de las esposas cristianas, Señor, para que esta no sea algo que pasamos por alto, Señor, sino algo que podamos salir animados, Señor, para poder cumplir con ese rol que corresponde a cada uno de nosotros como cristianos, por amor a ti, mi Cristo, por amor a tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, quien habla, Señor. Cierra mi boca si estoy hablando pensamientos de hombres, Señor, y cierra los oídos de mis hermanos, Señor, para que ellos no sean engañados, Señor. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como bien venimos viendo, hermanos, a partir del capítulo 2, del versículo 1, hemos comenzado, por así decirlo, una miniserie, podríamos decir, donde estamos hablando acerca de el carácter de una iglesia saludable. Ese es el título que nosotros hemos escogido para esta serie de predicaciones, donde estaremos exponiendo seguramente hasta algunos versículos más adelante. Y esta mañana, hermanos, esta predicación también la he subtitulado. El título principal es el que usted ve ahí atrás, y esta predicación viene a ser la parte 4 de estas miniserie de predicaciones, y el subtítulo que yo tengo para este sermón es Maestras de una enseñanza divina. Ese vendría siendo el subtítulo. Y en esta mañana, hermanos, estaremos viendo 3 puntos en este versículo. Estaremos centrados en el versículo 4, donde estaremos viendo como punto número 1 una anciana que enseña. Punto número 2, estaremos viendo una esposa que ama a su marido, y estaremos viendo 2 incisos ahí. Inciso A sería sujeción, inciso B
sería el respeto. Como punto número 3 estaremos viendo acerca de una madre que ama a sus hijos. Punto donde también estaremos viendo 2 incisos. Inciso A sería cuidado y atención, y inciso B sería instrucción y disciplina. A manera de introducción, hermanos, quisiera que veamos a la luz de Génesis. A la luz de Génesis vemos que Dios, hermanos, crea todas las cosas en el principio de la creación. Y cuando Dios crea todas las cosas, en el capítulo 2, versículo 18, vemos que Dios nos muestra algo muy impresionante. Y al parecer, Dios ve que todo lo que ha sido creado y todo lo que ha creado es bueno. Porque en el capítulo 2, versículo 15, dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para cultivarlo. Entonces, eso significa que el hombre ya estaba trabajando, el hombre ya estaba desempeñando lo que Dios lo había mandado hacer. Entonces, sin embargo, hay algo que para Dios no es bueno. Y esto es incluso antes de que el pecado entre al mundo. Y no es que Dios se haya olvidado de un detalle tan importante, sino que lo que Dios quiere es que el hombre entienda la importancia de ese detalle en su vida, en la vida del hombre. Entonces, si vemos, ¿no?, que Dios tiene todo creado, Dios ve que es bueno, porque cuando Dios va creando todas las cosas, dice que todo es bueno, que todo es bueno y que todo es bueno. Sin embargo, hay algo que Dios sabe que no es bueno. Y lo que para Dios no es bueno, dice ahí en Génesis 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice, le haré una ayuda idónea. Entonces, estamos viendo que ya todas las cosas han sido creadas. De hecho, el hombre ya está trabajando, el hombre ya ha hecho lo que Dios le ha mandado hacer. Entonces, pero ahí es donde viene Dios y Dios sabe, porque Dios no se olvida, Dios sabe, Él es omnisciente. Entonces, Dios con esa intención, entonces deja que el hombre se dé cuenta, porque en los versículos ahí anteriores dice que no se le halló ayuda idónea al hombre. Entonces, y es ahí donde el hombre nota eso, que él no tiene quien le ayude. Entonces, pero Dios sabe que Él le dará una ayuda idónea, y es por eso que Él dice en 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces, cuando Dios hace caer en sueño profundo al hombre, dice, toma una de sus costillas, entonces forma a la mujer, con ese cuidado, con esa delicadeza, con esa fragilidad que caracteriza a una mujer. Ahora sí, Dios, viendo que ya todo ha sido creado, ya la mujer ha sido creada, entonces nuevamente, y si usted ve en Génesis 1:31, dice que Dios ve la creación y ahora Dios sí ve bueno en gran manera. Entonces, nótele esa diferencia de que antes de que la mujer no ha sido creada, para Dios todo es bueno. Pero aún falta algo que Dios sabe que es muy importante en la creación, y eso es cuando Dios crea al varón y la hembra, y es ahí donde Dios, viendo que varón y hembra han sido creados, dice que Dios ve todo bueno en gran manera. Ese es el diseño divino que Dios ve en gran manera. A nosotros como cristianos modelar
ese diseño que Dios formó en el principio de la creación, es lo que va a formar el carácter de esta iglesia. Es por eso el título. Eso es lo que quiere Dios formar en esta iglesia, el carácter. Así que en esta mañana, hermanos, trataremos de ser lo más claro posible, siendo fiel al texto. Como ven, venimos aprendiendo, predicamos expositivamente cada capítulo con su texto, en su contexto, y veremos cómo, o trataremos de mostrar cómo debe vivir una mujer cristiana para con su esposo y cómo debe vivir una mujer cristiana para con sus hijos. El punto de esta mañana es, y el enfoque es que las hermanas salgan animadas en este día, que no salgan pisoteadas, sino que esta predicación sea un ánimo para que usted como mujer pueda ver ese diseño que Dios le ha dado y en amor a Cristo usted venga en obediencia. Así que, hermanos, pasaremos rápidamente al punto número 1. Veremos una anciana que enseña. Entonces, como bien nos venía enseñando, hermano, los domingos anteriores veíamos esas ancianas que termina diciendo el versículo 3, que son maestras del bien, y dice que enseñen a las mujeres más jóvenes. Entonces, es claro, hermanos y hermanas, que ninguno de nosotros está preparado para enseñar a las mujeres jóvenes cristianas. Ninguno de nosotros está mejor preparado para enseñar este tipo de cosas. Pablo sabe que ni siquiera Tito estaba mejor preparado para enseñar a una mujer joven. Solo una mujer anciana, madura en la fe, está capacitada y puede acercarse a una mujer joven a enseñarle. Y sé que la mayoría de las mujeres que están acá son muy jóvenes en comparación a las ancianas que el texto se refiere, pero eso no es excusa, hermanas, para no concentrarse en lo que Dios les quiere hablar esta mañana. No trate de esquivar a lo mejor este sermón o esta prédica, tal vez porque usted es muy joven, tiene menos de 60 años, o quizá puede pensar de que esta prédica solo es para aquella hermana que está más mayor que usted, y no es eso, hermanos, porque ya bien hemos aprendido anteriormente y muchas de ustedes saben de que usted siempre es anciana para alguien más. Siempre hay alguien menor que usted, ya sea en edad o ya sea en madurez espiritual. Hay hermanas que vienen empezando en la fe, y a esas hermanas es que usted como mujer, independientemente de la edad que tenga, usted debe ser ejemplo para ellas con su vida, para ser edificada, para que esta hermana más pequeña sea edificada con su ejemplo de vida, o también esta hermana puede ser, o usted puede ser piedra de tropiezo para esta hermana en la vida espiritual. En primera de Timoteo 2:11, si vamos a ir rapidito, 2:11 al 12, Pablo dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces Pablo prohíbe rotundamente la enseñanza de una mujer en la congregación, pero aquí en Tito 2:4 Pablo le da un valor fundamental a la enseñanza de una mujer madura en la fe. Entonces Pablo le da ese valor fundamental a una mujer, a una anciana madura, hacia las más jóvenes. Y esto es muy importante, hermanas, que ustedes entiendan esto, porque esto no significa o no se refiere que Pablo le está diciendo a Tito que forme un ministerio de mujeres. Pablo no está hablando acerca de eso. Pablo no le está diciendo a Tito: ve y forma un ministerio de mujeres donde las ancianas sean
las que dirigen. Lo que Pablo está planteando aquí es que cada anciana debe vivir una vida piadosa y que sea capaz de enseñar individualmente a una mujer joven que lo necesite dentro de la congregación, dentro de la iglesia local. Y no es que esté mal que las hermanas se reúnan. Ustedes saben que las hermanas por lo general se reúnen para tratar algún tema en específico, pero usted sabe que eso no siempre pasa. Y usted no debe esperar a que las hermanas se reúnan para querer ir a enseñarle a alguien, porque este tipo de enseñanza no se refiere a una enseñanza grupal. Lo que Pablo está hablando aquí no se refiere que usted va a ir a enseñar en público o en púlpito. Se refiere a un tipo de enseñanza que se puede dar personalmente, en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, su motivación como cristiana, como mujer madura en la fe, no debe ser poder algún día estar al frente de todas las mujeres enseñando. Que aclaro, no es que esté mal. Entonces, siempre y cuando usted esté lo suficientemente madura en la fe y capacitada para no caer en la vanagloria. Si los hombres fácilmente tienden a caer en la vanagloria, imagínese usted, hermana, que ha sido creada con ese diseño, con esas emociones especiales de parte de Dios. Entonces, por eso es de tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Su motivación debe ser vivir piadosamente para ser ejemplo a las más pequeñas en la fe. Aun si nadie se da cuenta de que usted le está enseñando a alguien, usted debe enseñarle. Con que el Señor sepa es suficiente, hermanos. Así rápidamente pasaremos al punto número 2, hermanas. El punto número 2, donde se nos dice también ahí que las ancianas, dice, deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos. Entonces el texto dice claramente que las mujeres más jóvenes deben amar a sus maridos. Usted como anciana debe procurar dar este tipo de enseñanza. Que aquellas que vienen empezando en la fe o que quizás están recién casadas o que quizás planean casarse, deben aprender a amar a su marido. Esta no es una sugerencia, este es un mandato divino. Este no es un amor romántico basado en emociones. Este es un amor que se aprende. Esta es la forma de amar que toda mujer debe aprender. Porque esta forma de amar es contraria a la forma de amar que el mundo entiende o tiene. Porque la forma de amar del mundo se centra en satisfacer sus necesidades personales. Eso es lo que propone el mundo. Y este tipo de amor bíblico está relacionado con el compromiso que implica aceptar el rol de esposa. Este es un amor sacrificial de compromiso y entrega. Este es un mandato sin condiciones y se aplica a toda mujer cristiana sin importar sus capacidades, educación, conocimiento de la Escritura, madurez espiritual o cualquier otra cosa que pueda compararse o esté por encima de las capacidades de su esposo. Este es un amor que edifica y sostiene la relación saludable en el matrimonio, porque no se basa en las circunstancias externas, sino en la voluntad de Dios. Ese es el amor con el que una esposa ama a su esposo. Y este amor se resume en 2 palabras. Número 1, estaremos viendo la sujeción. Entonces hablaremos primeramente de esa sujeción, y esto es lo mismo que someterse.
Entonces, ¿qué significa que usted se someta a su marido? Significa básicamente colocarse bajo el mando de él, dejando que él tome las decisiones, cediéndole la opinión, es dejarse guiar por su marido, no haciendo y tomando decisiones por su cuenta sin consentimiento de su marido. Esto suena agradable a ustedes, ¿verdad, marido? Pero permítame llegar al final de la predicación. Pero ese liderazgo de un hombre no significa que la esposa no pueda ofrecer consejos sabios o hacer preguntas aclaratorias durante el proceso de tomar decisiones. Porque Proverbios 31, versículo 26, habla respecto de una mujer sabia, de una mujer virtuosa, y dice que ella abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Y por lo general, los maridos tendemos a tomar decisiones a la ligera, decisiones imprudentes, pero una mujer sabia muchas veces da sabios consejos a su marido. No quiere decir de que lo que ella dice eso se hace, sino que ella puede proporcionar un sabio consejo o puede hacer preguntas aclaratorias que nos ayudan a nosotros como hombres a tomar las decisiones correctas. La sumisión de la esposa es una decisión que solo usted como esposa debe decidir. Usted decide si se somete o no. Nadie puede obligarla, ni su esposo ni la iglesia, porque esto es algo que nace de un corazón regenerado, que refleja el diseño divino, y se espera que una mujer cristiana lo haga por amor a Cristo. Si vemos en 1 Corintios 11, versículo 3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, hay un orden por el cual esta mujer cristiana se somete, y se somete por amor a ese diseño, por amor a ese orden. Si usted es cristiana y no obedece este orden, a quien desobedece es a Dios, no a su marido ni a la iglesia. Entonces, si vamos a Efesios 5:22 dice, 5:22 y 23, dice: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Más adelantito en Colosenses 3:18 dice también: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. El apóstol Pablo resume estos dos pasajes en una sola cosa aquí en Tito 2:4, y él lo resume en el amor. Y este es el amor bíblico que usted debe mostrar. Entonces, este es el amor bíblico que demanda este es el mismo amor bíblico, que demanda de los maridos, por ejemplo, en Efesios 5:24, y pone el ejemplo claro del amor con el que Cristo nos ha amado. Dice: marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Ese es el mismo amor que está hablando aquí en Tito 2:4. Si usted como esposa busca motivos para amar a su esposo, la verdad es que no los va a encontrar, porque de igual manera Cristo no encontró ninguno en usted, y aún así Él decidió amarla desde la eternidad hasta la eternidad. Debe amar a su esposo mostrando sujeción a Él. Él es el hombre que usted un día eligió como cabeza, como líder de su hogar. Y esto debemos aclararlo, que para una mujer no cristiana es una locura. Esto es machismo. Pero para una mujer cristiana es agradable y bueno, porque lo hace primeramente por amor a Cristo.
Por amor a Cristo, la esposa cristiana se somete a su marido y es algo que ella ofrece de manera voluntaria y amorosa. Porque esto, dice Colosenses 3:18, conviene en el Señor. Esta sumisión no es algo que el marido demanda. El marido que demanda sumisión de su mujer o de su esposa no entiende lo que esto significa. El inconverso demanda sumisión. Se jacta de que él es el hombre de la casa, de que él es el líder, de que él es la cabeza y se comporta como un niño. Y de remate ni casados son, porque el texto dice casadas. Mientras que el marido cristiano sabe que él no es digno de una mujer virtuosa como la que tiene, porque él es un pecador, falla constantemente, y lo que ella hace no lo hace en base a lo que él es, sino que ella lo hace en respuesta a lo que Cristo ha hecho y le ha mandado. Entonces, como conviene al Señor o como conviene en el Señor significa que se somete a su marido no en base a la dignidad del marido, no en base al comportamiento del marido, sino en base a la voluntad de Dios. Esto quiere decir también que si su marido no es cristiano, de igual manera debe someterse a él. Solo hay una razón por la cual usted no debe someterse a su marido inconverso, y esa es cuando este marido inconverso le prohíba a usted hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, usted debe amarlo y someterse a él. Si vamos ahí a 1 de Pedro 3:1 al 2, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí vemos la instrucción que Pedro le da a una mujer cristiana que tiene un hombre inconverso. Si ese es el caso de usted que tiene un hombre inconverso, ponga mucha atención a lo que Pedro dice acá. Entonces, Pedro le dice: sométanse a él, ¿para qué? Entonces, y ese para qué es propósito. Y el propósito de su sujeción de ustedes es para que ellos crean a la palabra y sean ganados por medio de su testimonio, por medio de que ustedes modelan el diseño divino por amor a Cristo. Pero note que Pedro no está diciendo aquí que usted no debe hablar el evangelio. Usted debe predicarle el evangelio a ese esposo, y con su vida, su ejemplo y su visión adorna ese evangelio para que este hombre inconverso vea cuánto usted ama a Cristo, y quizá un día Dios le conceda arrepentimiento. Y escuche atentamente esto, porque dice: la sumisión en amor y gracia por parte de usted, hermana cristiana, hacia su esposo inconverso, es la herramienta evangelizadora más eficaz que usted posee. Y es entendible si usted se casó con ese marido antes de conocer a Cristo. Lo que no es entendible es si usted, siendo cristiana, se casa con un hombre no cristiano, uniéndose en yugo desigual. Si usted lo hace sabiendo que no debe hacerlo, va a sufrir las consecuencias. Porque si para una mujer cristiana se le es difícil muchas veces sujetarse o someterse a un hombre cristiano, no me imagino cuán difícil puede ser la vida para usted, hermana cristiana, el tener que someterse a un hombre no cristiano que se comporta como un niño de 15 años o menos. Pero lo que yo le puedo decir es que no se desanime, no se desaliente, confíe en el Señor, sométase a ese marido en amor y sin murmuración, para que también ellos que no creen sean ganados por la conducta de ustedes como esposas. Es lo que Pedro está diciendo. Pedro capítulo 3
uno no dice sométanse por si acaso o tal vez. No, Pedro dice ¿para qué? Es un afirmativo y es algo con propósito. Entonces hay muchas probabilidades de que este hombre se arrepienta y crea, porque es lo que dice el texto. Si usted se somete, si usted cumple con la voluntad de Dios, si usted ama al Señor, entonces debe alentarle esto, porque solo usted sabe cuánto sufre con este marido inconverso. Pero no se desanime, porque quizá un día Dios traiga en arrepentimiento a este hombre inconverso por medio de su testimonio y de la predicación del Evangelio. Ahora veremos la otra parte, que es el respeto. Y lo vemos ahí en Efesios 5:33. Efesios 5:33 dice por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este respeto es básicamente reconocer el diseño y rol del esposo, el diseño que Dios le ha dado a su esposo como cabeza y líder. Es reconocer que ambos son una sola carne, un solo cuerpo, pero que hay una cabeza, y esa cabeza es el marido. Un cuerpo con dos cabezas se vería horrible. Y así se ve un matrimonio cuando la esposa actúa como cabeza. Así que, esposa, usted está unida a un cuerpo, el cual ese cuerpo tiene una cabeza, y esa cabeza es su esposo. No importa si usted sabe más Biblia, no importa si usted es más madura que él, de igual manera debe respetarlo como cabeza, para que entonces usted pueda tener un matrimonio saludable y bíblico. No debe desear el rol del esposo, tal vez porque él no se esmera en desempeñar ese rol o cumplir ese rol, sino más bien debe ayudarlo para que él desempeñe su diseño bíblicamente. Porque Primera de Pedro nos da claramente ahí el ejemplo también. Si seguimos leyendo los versículos del 2 al 6, dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, que obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Eso significa el respeto hacia sus maridos, reconocer el diseño que Dios le ha dado a este marido, honrar ese diseño, tener reverencia a ese diseño, porque lo que representa es a Cristo. No actuar ni hacer cosas por encima de ellos, porque de todo lo que ustedes hagan como esposas, esos maridos tienen que dar cuenta. Recuerde el principio de la creación. Quien pecó fue Eva, pero Dios vino y le dijo a Adán: ¿dónde estabas tú? Entonces, cuando usted como esposa está haciendo cosas indebidas, lo que uno se pregunta es: ¿dónde está su marido? Entendiendo que ese marido es cristiano. Como iglesia, nosotros no podemos ir a querer exhortar a una hermana que ha pecado, porque entendemos que hay una autoridad ahí, y esa autoridad es el marido. Entonces debemos ser prudentes y esperar que este marido pueda corregir a su esposa en amor también,
Entonces, y si no logra eso este marido, pues entonces ahí la iglesia debe corregir, pero al marido. No debe acercarse a la esposa entendiendo que esta esposa tiene una autoridad y esa autoridad es el marido. Porque por causa del pecado, la mujer tiende y desea ser ella la que lleva el control de todo. No desea verse como ayuda idónea, sino como la que tiene el control de todo. Que su marido y sus hijos dependan de ella. El mundo funciona así, pero eso es por causa del pecado. Recuerden Génesis 3:16 que le dijo a Eva cuando Eva pecó y después que Dios los reprendió, le dijo: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, la mujer por naturaleza caída, va a querer enseñorearse del marido, dominarlo, controlarlo, que su marido rinda cuentas a ella, no ella al marido. Ella es la de las opiniones y el marido calla. Es la que decide cómo se hacen las cosas y el marido tiene que estar de acuerdo. Quieren controlar y estar por encima de su marido y aún, si es posible, de las personas que están vinculadas con su marido. Así funciona el mundo caído. Así actúa una mujer inconversa en este siglo. Se enseñorean de su marido, pero es por culpa de su mismo marido, porque su marido no quiere llegar a ser hombre. Y algunas veces, por causa de estos pecados, como hombres cristianos, nos vemos involucrados con este tipo de personas, ya sea por vínculos familiares, vínculos de trabajo. Estas personas hasta quieren enseñorearse de nosotros como cristianos, pero eso es causa y resultado también de nuestra cobardía. Porque en casa sí, muy bíblicos, que no dejamos ni opinar a la esposa, pero fuera de casa, si una mujer dice cómo se hacen las cosas, a una estamos de acuerdo. Qué pena, hermanos. Debemos dar ejemplo como hombres a aquellas personas que pisotean el diseño divino. Como dije al principio, así funciona el mundo caído, pero esto no debe ser así entre los cristianos, porque en el diseño divino, el diseño que Dios ha dado, el hombre es quien gobierna el hogar. Ese es el orden que Dios ha dado, ese es el orden. Dios el Padre dice, leímos en 1 Corintios 11:3, es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Hay un orden y ninguno es mayor que nadie. Todos valemos igual delante de Dios, pero hay un orden y debemos nosotros honrar ese orden y no tratar de pasar por encima de ese orden. Y usted como mujer cristiana debe respetar ese diseño, tener cuidado de no sobrepasar esa autoridad tomando decisiones sin consultar con su marido. Por muy buenas que parezcan las acciones muchas veces, o muy buenas o esas que hizo o que planeó hacer, si no nacen dentro de un orden, entonces esas no son agradables delante de Dios, ni son agradables para la iglesia. Ese es el amor que usted debe mostrar y enseñar a otras, amadas hermanas. Un amor que no se centra en usted misma, en su propio beneficio, sino que se centra en el beneficio de su marido, ayudándole a cumplir con ese rol que Dios le ha dado a ese marido y no queriendo pasar por encima de él. Pasemos al punto número 3 de esta mañana, que se titula Una madre que ama a sus hijos. Y el versículo 4 sigue diciendo, también dice que las ancianas deben enseñar a las mujeres más jóvenes
a amar a sus hijos. Esto no nos dice claramente el texto lo que estas mujeres de Creta estaban haciendo, lo que hacían con sus hijos, pero lo cierto es que Pablo se dio cuenta que estaban en necesidad de ser enseñadas respecto a amar a sus hijos, como podrían necesitarlo muchas hermanas hoy en día. Aquí, hermanas, al parecer en los tiempos de Pablo, y precisamente en Creta, habían muchas mujeres que andaban de aquí para allá, mujeres que pasaban más fuera de casa que en su propia casa. Permítame desabotonarme aquí porque siento que me estoy ahogando. Perdón, hermanas. Entonces, al parecer en los tiempos de Pablo y precisamente en Creta habían mujeres que andaban de aquí para allá, mujeres que pasaban más fuera de casa que en sus propias casas, no amando a sus hijos, descuidando a sus hijos, abandonando a sus hijos. Estos niños, decía nuestro hermano Junior, y voy a citar al hermano Junior de hace unos 2 domingos atrás, dice que eran abandonados. Y tal vez aquí en Lake Charles, decir, hermano, no vemos niños abandonados en las calles, pero son abandonados en otra manera. Y paraba el hermano ahí y decía, este es otro tema. Bueno, este es el tema. Entonces, porque lo que el hermano estaba planteando allá, y voy a continuar con esto, es que aquí en esta ciudad los niños son abandonados de 2 maneras. Y una de ellas es en otros hogares, sin el cuidado y la atención de sus madres, porque sus madres son esclavas del trabajo. Y número 2, son esclavas en sus propias casas, dejando estos niños al frente de la TV, los celulares, tablets, videojuegos, etcétera, etcétera, y póngale todo lo que le quiera poner. Porque estas hermanas, estas mujeres, estas madres son esclavas, son haraganas y esclavas de la comodidad y esclavas de las redes sociales. Esa es la realidad. Es la misma realidad del estilo de vida de las madres de antes, que solo que de diferente tiempo. Es la misma realidad del Antiguo Testamento, es la misma realidad en los tiempos de Pablo con la de ahora, solo que las maneras cambian, los métodos cambian, pero es lo mismo. Y Dios ha dado mandatos específicos para con los hijos, y al no obedecerlos, estamos haciendo lo mismo que hacían las mujeres de antes. Hemos estudiado Deuteronomio, cómo estas mujeres, dice, abandonaban a sus hijos, se los llevaban a Baal en sacrificio, eran pasados por el fuego, los quemaban. Y eso es lo mismo que hacemos nosotros hoy en día. Quemamos a nuestros hijos como sacrificios a Baal por la corriente de este siglo. Si esa es la realidad de usted como madre que ha sido iluminada por el Evangelio, usted necesita aprender cómo es el amor de una madre hacia sus hijos, y también debe arrepentirse de ese pecado. Entonces, ¿cómo es ese amor que Pablo está mostrando acá? ¿Qué tipo de amor es el que Pablo nos está diciendo? Entonces, este amor, dice, hay 2 formas o 2 palabras, por así decirlo, para referirse al amor, y una de ellas es agapeo. El agapeo es el tipo de amor con el que Dios nos ha amado, y es ese tipo de amor que Dios tiene para con nosotros. Él nos ama a pesar de nuestro pecado, a pesar que seguimos en pecado. Él decide amarnos, y también ese amor debemos nosotros mostrar a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan recibir ese amor agape, ese amor agapeo, amarlos a pesar de lo que son. Pero aquí en Tito 2:4, la palabra que Dios inspiró para referirse al amor es pileo. Entonces, y el amor pileo es un amor cariñoso, un amor que aprecia, un amor amigo, un amor que disfruta a los hijos, un amor
que les quiere y les cuida. Y cuando usted tiene este tipo de amor por sus hijos, usted trata de darles lo mejor a ellos y hace cualquier cosa por ellos. El problema es que las madres no han entendido qué es lo mejor para los hijos. ¿Qué es lo mejor que le pueden dar a sus hijos? Todavía parece que no lo han entendido. Aunque son cristianas, aún siguen engañadas. Perdón, hermanos. Aunque son cristianas, aún siguen engañadas por la corriente de este mundo. Como padres siempre queremos dejar un buen legado a nuestros hijos y por lo general el mundo nos ha vendido la idea que el amor a nuestros hijos se demuestra cuando les damos la mejor educación, la mejor carrera profesional o dejarles una herencia. El mundo vive de esta manera. El padre y la madre trabajando duro como burros, discúlpenme la palabra, pero esa es la realidad, con la excusa de que quieren lo mejor para sus hijos. Entonces, con la excusa que quieren lo mejor para sus hijos, luego esos hijos a los 18 años, por lo general, se van al mundo. Las niñas se van con hombres, resultado de que no tienen temor a Dios, porque los padres porque los padres perdieron el tiempo adecuado, y escuchen esa palabra, el tiempo adecuado para enseñarles el temor a Dios. El temor a Dios a nuestros hijos se enseña desde que están en el vientre de su madre. No cuando ya tiene 8, 10, 15 años, es cuando queremos enseñarle a nuestros hijos. Y la realidad es que estamos siendo negligentes con la crianza de nuestros hijos. Paul Washer dijo, y cito, si usted no va a invertir el tiempo bíblicamente para la crianza de sus hijos, déjeme decirle que Satanás va a invertir en sus hijos. El mundo trabaja duramente, diariamente, para influenciar a nuestros hijos. Este mundo es un mundo caído y Satanás y el mundo están trabajando duramente para conformar nuestros hijos a su imagen. Sus hijos duermen 8 horas y caminan en este mundo alrededor de 16 horas. Cierro cita. Ahora pregunto, ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo como padres en la crianza de nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo usted trabaja en el cuidado de ellos? Y no me responda, pero examinémonos, y si vemos que Satanás está trabajando más que nosotros, déjeme decirle, Satanás va a ganar sus hijos para él. Usted no va a ganar hijos para Dios si no está trabajando en ellos. Entonces, como madres, ¿qué significa amar a sus hijos? ¿Qué significa, a qué se refiere este amor pileo? ¿En qué se resume? Bueno, se resume en estos 2 puntos. Y se resume en cuidado y atención, y la instrucción y la disciplina. Y estos 2 puntos se resumen en Efesios 6:4, que dice, Efesios 6:4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Como padres estamos llamados a reflejar ese cuidado y protección que Dios tiene para con sus hijos. Dios no despega la mirada de usted como hijo en ningún momento de su vida. Él vigila y cuida. El ángel, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Salmos 34. Entonces, lo mismo debemos hacer nosotros como padres, cuidar de ellos, vigilarlos todo el tiempo. Usted debe hacer ese pacto con su esposa o con su esposo, de decidir, cuando yo esté viendo
Cuando yo no esté viendo mis hijos, tú como esposa debes verlos. Y cuando tú como esposa no los estás viendo, yo como esposo debo verlos. Eso es lo que tenemos que hacer. No debemos descuidar a nuestros hijos por ningún instante. Pero lastimosamente eso no es así hoy en día, hermanos, en el mundo. Pero nosotros somos cristianos y no debemos hacer lo mismo que el mundo. Porque los padres de hoy en día, tener un hijo no es de tanta alegría. Insinúan que están alegres, insinúan que están contentos y felices, pero apenas pasa el tiempo demuestran totalmente lo contrario. Apenas el niño nace y anhela que ese niño tenga 5 años para mandarlo para la escuela y ella poder ir a trabajar porque está aburrida en casa. Esa es la realidad, hermanos. No podemos negar. Entonces, o es más, apenas tiene 2 meses y ya quiere dejarlo. Hermanas, la escuela no es la que debe encargarse de cuidar a sus hijos, o otra mujer no es la que debe cuidar a sus hijos. Y lo triste es que para muchos, cuando estos hijos salen de la escuela, es un problema. Porque ahora que la escuela no se los puede tener por 8 horas, ¿quién se los va a tener? ¿Quién se los va a ver? Y no estoy diciendo, hermanos, ni imponiendo un mandamiento de hombre, de que usted ya no tiene que mandar a sus hijos a la escuela, hermano. No, eso sería legalismo, hermanos, si nosotros nos vemos hablando este tipo de cosas y poniendo mandamientos de hombres. Pero lo que sí estoy tratando de decir es que como padres aún no tenemos la convicción de lo que significa criar hijos para la gloria de Dios. Aún nos cuesta distinguir la realidad de las cosas de este mundo, lo que propone, lo que promueve y planea hacer para con nuestros hijos, porque aunque se nos diga, se nos muestre claramente, siempre queremos buscar otras respuestas. Pero queremos buscar aquellas respuestas que nos convengan más, que nos favorezcan más. Y tristemente vas a encontrar respuestas. Tristemente vas a encontrar respuestas de personas superficiales que se creen muy sabios en su propia opinión y no en la opinión de la Biblia. Siempre vas a encontrar otras respuestas que te hacen dudar de la verdad. Siempre ha sido así, una sola verdad desde el principio de la creación y muchas que parecen verdad pero no lo son. No, eso no es verdad, eso es normal hoy en día. Esos hermanos son muy exagerados, son muy estrictos. No, hermanas, simplemente comparamos la realidad de este mundo caído con la verdad de Dios. Que los demás no puedan discernir ni entiendan la verdad de Dios es su problema. Que para ellos sea una locura es su problema. Pero nosotros que somos cristianos, que hemos creído el Evangelio, que somos nueva criatura en Cristo, debemos creer y obedecer lo que Dios nos ha mandado, por muy exagerado que parezca. Necesitamos tener la convicción correcta en base a las Escrituras de lo que significa amar y criar a nuestros hijos todo el tiempo. Y eso se demuestra haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Y pasaremos a este punto que es la instrucción, este inciso B, que es la instrucción. Entonces, Deuteronomio 6, 4 a 7 dice: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa. Y hablarás en ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto es en todo tiempo, hermanos. Si usted quiere que sus hijos sigan a Dios, debe usted ser
diligente enseñarles la palabra de Dios. Como padres debemos procurar de que ellos vean reflejada la enseñanza en nuestra manera de vivir. Que nosotros como padre y usted como madre pueda modelar el diseño divino para con su hija, para con su hijo. Que ella y él puedan ver cómo es una esposa y madre, cómo es un esposo y padre. Porque la mayoría de los padres aquí están enseñando el diseño divino y eso está muy bien y gloria a Dios por ello. Pero si solo estamos enseñando y no ponemos en práctica, lo que estamos haciendo es exasperando a nuestros hijos. Porque dice ahí Efesios, vosotros padres no exasperéis, no provoquéis a ira. Entonces, si nosotros solo estamos siendo estrictos con nuestros hijos y no estamos viviendo lo que les estamos enseñando, entonces lo que estamos haciendo es provocándolos a ira. Y lo que estos muchachos van a decir cuando sean más grandes es: estos señores son muy estrictos, pero ni ellos practican lo que dicen. No debemos caer en ese error, hermanos, porque el mejor legado que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es la instrucción en el camino correcto, en el camino que es Cristo. El mundo se preocupa por dejarle una herencia, por dejarle una mejor educación, por dejarle, una cuenta de banco, mientras que los cristianos debemos dejarles como legado nuestra fe en Cristo. Proverbios 26:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Si usted instruye a su niño en los caminos del Señor, hay muchas probabilidades de que ese niño un día no se va a apartar de Cristo. Si queremos proteger a nuestros hijos del pecado, enseñémosles la palabra. Si queremos enseñar a nuestros hijos a ser sabios, enseñémosles la palabra. Si queremos o quieres que tus hijos conozcan a Cristo, enséñales la palabra. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Respuesta: guardando tu palabra. Con mi corazón te he buscado, dice. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Su niño no va a agarrar la Biblia y se va a poner a leerla por su propia decisión. Es deber del padre enseñarle los mandamientos, enseñarle los dichos para que ese niño un día conozca a Cristo. Como madres, ustedes tienen una misión muy importante, la de criar sus hijos y discipularlos. Y el ejemplo claro de eso es Timoteo. Ese es el ejemplo claro de una madre, de una abuela, de una anciana que hace y que ha hecho lo que el Señor le ha mandado para con sus hijos. Segunda Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Capítulo 3, versículo 14 y 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la cual te pueden ser sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Deben tener y entender que sus hijos no viven para ustedes, madres. Sus hijos no viven para ustedes, ustedes viven para sus hijos. Sus hijos les necesitan. Ellos necesitan ser cuidados por ustedes, instruidos por ustedes, para que un día ellos vivan para el Señor. Presenta o trae tus hijos delante del Señor como Ana, la mamá de Samuel. ¿Te acuerdas? No los abandone. Preséntelos como un sacrificio vivo y santo delante del Señor, renovando su mente con la palabra de Dios. No se los lleve a Baal, al mundo, porque eso es lo que hacemos, hermanos, cuando dejamos nuestros hijos y no los atendemos. Eso es lo que hacemos cuando aún estamos en casa, aún cuando la mujer se queda en casa y no está haciendo lo que le corresponde, es lo mismo que está haciendo.
llevando a sus hijos al mundo. Entonces, debemos cuidarlos, instruirlos y disciplinarlos. Si usted como madre ama a sus hijos, sacrifíquese por el bien de ellos, por el bien de sus almas. No sacrifique a sus hijos por el bien de usted. No los abandone en otros hogares, porque por muy cercana que sea la persona, por muy familiar o cristiana que sea la persona que se lo ve, no va a tener la misma prioridad y cuidado que usted tiene por ellos. El cuidado del alma de nuestros hijos requiere de una visión que nosotros adquirimos por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios, y ninguna otra persona va a tener esa misma visión que usted tiene, porque esa visión se centra y se preocupa por la eternidad de ellos, y solo usted como padre puede preocuparse de la eternidad de sus hijos, de la alma de sus hijos. Ahora veamos qué nos dice acerca de la disciplina. Entonces, la disciplina hacia los hijos les corresponde a ustedes, mamás, mientras papá no esté en casa, teniendo claro y teniendo bien en cuenta que el responsable principal es el papá. Pero entendemos que el papá tiene que salir de casa, y mientras papá no está en casa, la responsabilidad cae automáticamente sobre la mamá. Y no disciplinamos solo porque se nos ocurre, disciplinamos porque es un modelo divino, y los niños deben entender eso. Si vamos a Hebreos 12, versículos 5 al 6, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es bíblico, hermanos, que la muestra de amor que usted puede dar a su hijo es la disciplina, es el castigo. Porque también el escritor de Hebreos, el autor de Hebreos, narra y muestra de que él también fue disciplinado por sus padres. Entonces, porque ahí dice en el versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Entonces es bíblico, aún estos hombres bíblicos que Dios ha inspirado por la Escritura fueron hombres que un día sus padres les impartieron disciplina. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Otra traducción dice, el que detiene el castigo a su hijo odia. Entonces, si usted no disciplina a su hijo, usted lo odia, no lo ama. Si ustedes como padres no están disciplinando a sus hijos, o como madre les deja pasar por alto la disciplina, no los está amando, los está aborreciendo. Porque la necedad, dice Proverbios 22:6, está ligada al corazón del muchacho. Ellos constantemente le piden la vara de corrección, la vara que puede quitar su necedad. Si usted no está disciplinando a su hijo, usted está siendo un hijo necio. Lo triste es que como madre, en vez de darle disciplina, le da todo aquello que lo destruye para mantenerlos entretenidos. Y ya sabe a lo que me refiero, no necesito repetirle. Teléfono, tablet, TV, etcétera, todo lo que lo destruye. Han confundido el amor con el consentimiento. El amor y el consentimiento son dos cosas muy diferentes. Porque el amor bíblico proviene de Dios, que significa negarse a uno mismo por el bien de los demás. Ejemplo claro, Jesucristo. El consentimiento viene de Satanás, te ofrece lo que deseas, lo que tu carne quiere, que satisface tanto al que recibe como también al que da.
En el principio de la creación dice, Eva codició el árbol, Eva vio el árbol que era agradable. Pues Satanás vino y se acercó y le dio para satisfacerse él mismo, logrando que Eva pecara contra Dios, que desobedeciera a Dios. Entonces, ahí vemos ese consentimiento. El consentimiento lo que hace es satisfacerse usted mismo y satisfacer al demás. Mientras que el amor bíblico es negarse a uno mismo por amor a los demás. El ejemplo claro es Jesucristo. ¿No es lo mismo que hace usted, mamá, cuando consiente a sus hijos, dándoles todo lo que le piden? Sabe que si le da lo que le pide, se beneficiará usted primero y beneficiará o satisfacerá los deseos de su hijo, y va a estar y no va a tener que lidiar con ese niño por un buen rato, por un buen tiempo. El consentimiento es pecado. El consentimiento lo único que hace es satisfacer los deseos carnales del niño, y la carne de ese niño no se va a saciar. Entre más le da, él le va a exigir más. Y lo que va a hacer es provocarlo a ira, porque cuando no le dé lo que pide, si ese niño tuviera 18 años, capaz la manda para el hospital. El niño no va a desear nada que renueve su mente, como la Biblia. El niño desea todo aquello que lo destruye. Él no va a desear ningún alimento que le ayude a su salud. Él desea todo aquello que daña su salud. Por eso es que las madres no deben caer en el consentimiento hacia sus hijos, sino más bien deben amarlos como el Señor les ha amado, sacrificándose por ellos, negándose a ustedes mismas. Disciplínelos por el bien de sus almas, por el bien de sus vidas. Proverbios 29:15, y con este versículo cierro. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Los niños que avergüenzan a sus padres en público demuestran la negligencia de esos padres en casa. Y a manera de conclusión, hermanos, meditaba en esto porque entendemos que este ha sido un sermón muy directo y prácticamente ha sido muy aplicativo en todo lo que se ha hablado, hermanos. A manera de conclusión pensaba que si aquí hay mujeres que no están modelando ese rol de esposa y madre, en primera instancia no son ellas las culpables. No es que usted es inocente de su pecado, igual es culpable de su pecado, pero en primera instancia las mujeres no son las culpables. El culpable principal es el marido. Y es bíblicamente como lo ha sido desde el principio de la creación, así como Adán fue culpable cuando Eva pecó. Aunque no fue él el engañado, así ustedes maridos son culpables si sus esposas no obedecen el rol que les corresponde. Y la verdad es que no debemos ser cobardes, hermanos, porque muchas veces somos cobardes como esposos, tratando de señalar a nuestras esposas por su desobediencia, diciéndole a Dios: esta mujer que me diste por mujer no me ayuda, como lo hizo Adán. Muchas veces tendemos de hacer así, hermanos. Debemos más bien ser responsables y atender, amar y cuidar a nuestras esposas y a nuestros hijos, porque quizá estamos muy ocupados en otras cosas, como lo estaba Adán. Adán estaba muy ocupado en otras cosas y descuidó a su esposa. Inmediatamente fue engañada Eva. Pero ninguna otra cosa va a ser más importante que la responsabilidad que Dios nos ha dado de cuidar a nuestras esposas y a nuestros hijos. Ni siquiera, hermanos, el ministerio es más importante que el ministerio de la familia. Ni siquiera el servir en la iglesia como predicador, como moderador del discipulado, ni siquiera eso
va a ser más importante que el cuidado de nuestra familia. Y esto es para todos nosotros que quizá de alguna manera estamos a cargo de las predicaciones, porque muchas veces como personas que se nos pide o se nos dice que llevemos algún estudio o alguna predicación, tendemos a caer en ese gravísimo error de enfocarnos tanto en el estudio por horas, horas y horas, porque me toca enseñar, porque me toca predicar, y se nos olvida el primer ministerio, que es atender a mi esposa y a mis hijos. Y no digamos los demás que pues no, quizá por el momento no están sirviendo en el Señor. Entonces, ¿quién sabe en qué cosas están ocupados? Porque si aún el estar metido en el estudio, estudiando y estudiando, o sea, ni aún eso es más importante que atender a mi familia, cuanto más aquello que tú haces, hombre, mientras no estás estudiando la Biblia. Entonces, debemos tener cuidado. Yo no sé en qué usted como marido anda tan ocupado, pero cualquier cosa que esté haciendo, por muy buena que parezca, si eso le impide cuidar y alimentar espiritualmente a su familia, déjelo y enfóquese en su esposa y en sus hijos. Porque el carácter saludable de esta iglesia va a ser formado cuando usted como marido ponga en orden su hogar, según su diseño. Cuando usted como marido se ponga en orden siendo ese proveedor para que su esposa no tenga que descuidar su hogar, cuando usted ponga todo lo que su casa necesite para que su esposa esté contenta y se enfoque en sus hijos, entonces vamos a tener una iglesia saludable, una iglesia con un carácter saludable. Así que, hermanos, esa es la exhortación de esta mañana, que como cristianos veamos la Escritura, qué es lo que Dios nos ha dado como hombres, qué es lo que Dios nos ha ordenado y qué es lo que Dios les ha ordenado a las esposas, y así en un solo cuerpo nosotros podamos modelar el diseño divino. Oremos, hermanos. Amado Padre, tú que estás en los cielos, Señor, reinando, Señor, con poder y gloria, Señor, damos gracias a ti, Señor, por tu palabra, Señor, porque, Señor, sinceramente, Señor, estamos desobedeciendo a tu palabra, Señor, pero sabemos que solo a través de tu Espíritu Santo, Señor, es que podemos nosotros ser guiados, Señor, a poner en práctica, Señor, lo que tú nos mandas, Señor. Padre Santo, tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de los que estamos acá, Señor. Tú conoces los motivos y las razones por las cuales ellos, Señor, algunas veces se sienten obligados, Señor, a desobedecer tu palabra, pero no tienen excusa, Señor. Quizás hay mujeres acá que tienen maridos que no se hacen responsables de sus hogares. Quizás, Señor, eso es lo que las impulsa a buscar otras opciones, Padre, pero tú sabes, Señor, de que tú conoces, Señor, todo aquello, Señor, que tus hijos tienen necesidad, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a edificarnos los unos a los otros para poder modelar, Señor, aquello que tú has mandado, aquello que tú has diseñado, Señor, aquello que es bueno en gran manera, Señor. Gracias te damos, Señor. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.